siendo renacidos no por una semilla corruptible, sino por una semilla incorruptible, es decir, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Eso es lo que nos convoca todos los días, necesitados de ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el Salmo 132, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro, al abrir tu palabra te pedimos que abras nuestra mente y corazón. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 132 es un himno que se cantaba en las procesiones, en las caminatas, en el peregrinar del pueblo. Pero era al mismo tiempo un salmo real, un salmo aplicado a los reyes y era un salmo mesiánico, es decir, un salmo que anticipaba al Rey, a Jesús que habría de venir. Este era un canto que se lo entonaba en la subida, en el ascenso a la ciudad de Jerusalén. Y podemos leer el siguiente contenido ya desde sus primeros versículos. En los primeros versículos nos encontramos con la resolución de David. Y David dice: acuérdate, Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, no subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que encuentre un lugar para Dios y una morada para el fuerte de Jacob. David está diciendo: Señor, no te olvides que hay un siervo llamado David que en la angustia clamó y tú lo libraste, pero que te juró y te prometió no solo fidelidad, sino que no iba a descansar, no iba a cerrar los ojos, no iba a dejar de trabajar, no me iba a dormir en el asunto, hasta que pudiera construir una morada para el Dios, para el fuerte de Jacob. Desde versículo 6 en adelante nos encontramos con el traslado del arca hacia Jerusalén. El arca era el mueble donde se manifestaba de manera especial la presencia de Dios a través de su palabra y a través de su ley. El versículo 6 introduce ese traslado del arca. Un arca que ya había estado 20 años fuera de Jerusalén. He aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Versículo 8. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. Esa arca que era símbolo de la presencia de Dios y que contenía la palabra, la ley, los mandamientos de Dios, estaba siendo llevada a Jerusalén. Estaba siendo llevada al lugar desde donde continuaría la adoración y de donde continuaría la proclamación de esa palabra. Y entonces David dice: levántate, Dios, estamos aquí cumpliendo nuestro voto, nuestra promesa, estamos llevando el arca al lugar de su morada. Hagamos fiesta porque estamos respetando y dándole un lugar y un sitial privilegiado a tu palabra. Versículo 10. Por amor de tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Es decir, Señor, te ofrezco lo que te prometimos, pero no somos nada. No escondas tu rostro de nosotros. Continúa amándonos.
Versículo 11. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará por ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Ahora es Dios el que responde a David. Y le dice, David, así como cumpliste tu palabra y tu promesa, yo te reitero que no voy a apartar mi vista de ti. Te reitero que yo también cumpliré mi palabra y mi promesa. Y mi promesa es que tus hijos se sentarán en este trono. Versículo 13. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Versículo 16. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. La promesa de Dios para los descendientes de David que se sentarían en su trono incluía la venida del Mesías, aquel que era antes de David porque era Dios y aquel que sería linaje y descendiente de David, nacería como humano de la familia de David. Y cómo Dios ha cumplido su palabra para que su palabra sea destacada y su promesa cumplida. Y ese es el lugar del reposo. Dice, y aquí habitaré porque he querido, versículo 15, y bendeciré abundantemente su provisión, y a sus pobres saciaré de pan. Esta palabra guardada en esta arca, y el Mesías que habría de venir en cumplimiento de la palabra, iban a saciar, iban a suplir la necesidad de todos los pobres. Y cuando habla de los pobres, no habla solo de los pobres físicamente, habla también de los pobres espirituales, de aquellos que aún teniendo cosas carecen de lo esencial y no viven la vida que podrían vivir. A sus pobres saciaré de pan, vestiré de salvación a los sacerdotes. Los santos cantarán con alegría, retoñará el poder de David, continuará trabajando un nuevo retoño, un nuevo brote de esa misma rama, de ese árbol de la familia de David va a salir. Habrá una lámpara para mi ungido, esa lámpara que es su palabra, ese ungido que es Jesús. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá la corona. Un salmo precioso que nos habla de un pueblo que está llegando a Jerusalén con la palabra, que nos habla de un rey David, de otros reyes y del rey Jesús, que vendrían para exaltar la palabra, para vivir la palabra, para proclamar la palabra y para alimentarnos a través de esa palabra, generando esperanza, confusión en los enemigos que serán vencidos y esperanza de eternidad para cada uno de aquellos que creen en su palabra y en su mensaje. Por eso, en los momentos de oración que siguen, nada mejor que agradecer y que comprometernos con esta palabra y con el autor y rey de esta palabra. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias por tu palabra. Gracias también por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias porque teniendo a Cristo y teniendo tu palabra, podemos tener todo lo que necesitamos para caminar en esta vida con fe, con esperanza, para alcanzar la salvación. Te ruego que nos bendigas y que nos ayudes para que seamos respetuosos y felices practicantes de tu palabra y de las enseñanzas de Jesús. Todo te pido y te agradezco en el nombre del Señor. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su nueva compañía de este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.